Gracias por acompañarnos en esta noche, donde tendremos una actividad académica que consiste en la presentación del libro del profesor Camilo Retana, Las artimañas de la moda, una genealogía del poder vestimentario. El profesor Camilo Retana es profesor de la Escuela de Filosofía y doctorado en Filosofía. Para nosotros, para esta escuela, es un acontecimiento festivo. La Escuela de Filosofía está habitada por palabras, trabaja con palabras. Hay palabras buenas y hay malas palabras. Las de Camilo son buenas. Y además, como somos hombres y mujeres modernos, también estamos habitados por la moda. De eso discutiremos hoy, de eso discute este libro. Y este libro será entonces presentado por la doctora Carolina Salabria, doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad de Barcelona y profesora de la Escuela de Estudios Generales y de la Escuela de Filología de nuestra universidad. Y por la licenciada Ángela Hurtado, profesora de Artes Plásticas de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. ¿De Historia de las Artes Plásticas? Bueno, perdón. Vamos a comenzar con la profesora Hurtado y después le daremos la palabra a la profesora Carolina Salabria y por último al autor de este texto. Ojalá podamos tener un momento, un rato, para después interactuar, sea con las presentadoras del libro, sea con el autor del libro. Antes de comenzar, en nombre de la decanatura de la facultad, ofrezco disculpas por el no funcionamiento de los dos equipos de aire acondicionado en un día, en una semana de mucho calor en el país. Espero que esto no sea un impedimento para una buena discusión y, como decía hace un rato, para este momento festivo para la Escuela de Filosofía, que es la presentación de este libro. Le doy la palabra entonces a la licenciada Ángela Hurtado. Muchas gracias, don Roberto. Buenas noches. Realmente yo me dedico a dar clases de Historia de la Moda aquí en la Escuela de Artes Plásticas en la Universidad de Costa Rica y esa ha sido mi especialidad ya por una buena y razonable cantidad de años y realmente me sentí muy honrada de poder compartir este texto con Camilo y también de poder interpretarlo desde mi perspectiva. Entonces quiero agradecer primero la gentil invitación de Camilo, ¿verdad?, quien me permite generosamente conocer su trabajo y también extender un agradecimiento a la Escuela de Filosofía en este momento realmente tan festivo que es la presentación de un libro que finalmente trata un tema que, si bien no ha recibido, digamos, el estudio académico que muchos otros temas lo han recibido, vamos a encontrarnos con que en este texto, en Las artimañas de la moda, Camilo Retana nos acerca finalmente a un problema que ha fascinado a la humanidad, pero que es difícil de resolver. ¿Por qué es la moda? ¿Qué clase de influjo tiene sobre nosotros este sistema de cambios en la vestimenta y por qué continúa en el fondo vigente? Aquí, en la intervención que yo pienso hacer en la noche de hoy, quiero hablar de varios temas que son interesantes y que realmente resaltaron cuando yo hice esta lectura y tienen que ver en parte con la idea de la construcción de la identidad a partir de la moda, pero también de temas que son relativos a la idea de una interfaz o de una relación con el mundo a través de la vestimenta. Vamos a hablar también un poco acerca del corsé como un buen ejemplo de ese tipo de comportamientos y la idea también de cómo nos codificamos nosotros socialmente a través de la ropa que usamos. Hay un asunto también muy importante en el libro, ya hacia el final, que habla de las capacidades críticas que tiene la moda y cómo esta criticidad también nos ayuda a nosotros a oponernos a un sistema que hasta cierto punto podemos sentir dominante por completo. Y por último me voy a referir a un tema interesante que tiene que ver con la posibilidad de que nuestra relación con la moda pueda transformarla en una suerte de arte público. ¿De acuerdo? En general, la supervivencia de la moda por siglos nos hace sospechar que ha de tener alguna utilidad por muy misteriosa que nos parezca. Tenemos como verdad casi absoluta que la moda es inútil, y muchos críticos la han calificado además de engañosa, cruel, inmoral, derrochadora, coqueta e inconstante. Tomarse en serio la moda parece para nosotros un contrasentido,
pero dichosamente existen teóricos, entre ellos Camilo Retana, que están interesados en proponer formas de entender la moda más que como un simple capricho. En las artimañas de la moda encontramos entonces un interesante recorrido por algunas de las teorías que han tratado de explicar la forma de operación de la moda y que circulan entre el aspecto económico, el comunicacional y el psicológico. La interpretación que se asigna en las dos últimas partes del libro resulta muy sugerente debido a su interés en cómo el vestido conforma al final una unidad con el cuerpo, al punto en que no podemos concebir casi el uno sin el otro. Mis interpretaciones del texto, como ustedes entenderán, se filtran a través del tamiz de mi experiencia como historiadora de la moda, lo que me permitió encontrar interesantes puntos de contacto entre las artimañas de la moda, todo lo que el texto desarrolla en sí, y ciertas formas de manifestación del traje y también algunos enfoques de estudio muy particulares. Lo que encontramos nosotros como esta operación de asimilación del cuerpo y la vestimenta ha fascinado a autores como por ejemplo Anne Hollander, quien se interesa por la forma en que el cuerpo se muestra en las obras de arte, pero mediado por el vestido. ¿De acuerdo? Entonces ya tiene un tratado muy complejo que se llama Seeing Through Clothes, en el cual va a estudiar la manera en que la representación inclusive de cuerpos desnudos está mediada por la forma en la que se concibe la silueta del cuerpo o los volúmenes del cuerpo en épocas determinadas de la historia. ¿Okay? La manera entonces en la que estos cuerpos se conforman utilizando las prendas no debería ser extraña para nadie que haya contemplado estas obras duales de Goya, la maja vestida y la maja desnuda. ¿De acuerdo? Si ustedes alguna vez han tenido la posibilidad de contemplarlas una junto a la otra, van a darse cuenta de que la maja vestida tiene un atuendo particular y la maja desnuda también. Y ese atuendo particular es la sombra de cómo su cuerpo se ha conformado a través de las ropas que utiliza diariamente. El cuerpo improbable entonces de la maja desnuda refleja las ropas de su contraparte vestida. La forma en que se marca la cintura, en que se ha representado el busto, tiene sentido al observar su traje que le da la forma entonces a su cuerpo. Empezamos a presentir que no existe un cuerpo desnudo que sea inocente, es decir, que no haya sido moldeado por la forma de su época. Hollander refiere que una de las características más reveladoras de la maja desnuda es que parece mostrar los efectos del encorsetamiento sin el corsé, el cual, por el contrario, está definitivamente presente en la versión vestida. Incluso la misma postura, que es un poco rígida de esta maja, que realmente debería estar como reposando tranquilamente en una cama, ¿verdad?, parece desmentir la ausencia del corsé. Los efectos se extienden incluso a los momentos en que el cuerpo está libre de esta prenda. Aquí nos encontramos entonces con la primera consideración fascinante que se desprende del libro Las artimañas de la moda, cómo la moda nos construye. Estamos muy acostumbrados a asumir que nuestra relación con la moda parte del hecho de que nosotros existimos básicamente indivisos primero y luego creamos la moda para narrar quiénes somos. Sin embargo, ¿qué ocurriría si la moda más bien instituyera en nosotros toda una serie de comportamientos e identidades? ¿Cómo estableceríamos una relación con la moda si la comprendemos como un instrumento que nos crea y nos recrea cotidianamente? Cuando Frédéric Moniron se refiere a esto, él aporta que nadie negará que la moda juega un papel de primer orden en la construcción, deconstrucción y reconstrucción de las identidades sexuales y sociales, y ello a pesar incluso de que dicho papel nunca hasta ahora haya sido estudiado con gran precisión. Las artimañas de la moda más bien nos ayuda a profundizar en este complejísimo papel que tiene la moda como cofundadora de identidades, pero también como posibilidad crítica, contestataria y creadora. La relación que establecemos entonces con la moda es doble. Se puede presentir como un tipo de imposición identitaria o como una forma de construcción personal. Las imposiciones de la moda se ejemplifican muy bien en el caso del uniforme, expresión muy singular del poder dominador ejercido a través de la vestimenta. El uniforme, por ejemplo, el uniforme colegial, del que yo creo que todos hemos sido víctimas en algún momento, es un tipo de vestimenta que demuestra de forma clara una construcción muy específica de la persona. Quienes se ven obligados a usar un uniforme presienten que su utilidad estriba en la forma de homogeneizar visualmente a la masa, de evitar las singularidades y las disidencias. Lo curioso es más bien lo que hacemos nosotros con el uniforme, es decir, cómo intentamos por todos los medios generar pequeñas rupturas de este esquema para expresar la identidad personal. Se hará todo lo posible, pantalones desteñidos, las faldas por fuera, zapatos lo suficientemente distintos para notarse, pero no tanto que acarreen alguna sanción, accesorios como pulseras, aretes, collares, relojes y demás, sin mencionar la aplicación de cosméticos y tintes.
Todo esto parece demostrar entonces la necesidad de reafirmar la identidad, pero a la vez de construirla visualmente, que eso es al final lo que hacemos nosotros con la moda, es una construcción visual de elementos que son abstractos. Todo en esto, en suma, nos lleva a cuestionarios. ¿Existe primero la persona y luego el estilo, o nos construimos mediante la práctica de estilizarnos? Esos juegos con la identidad son solo parte de las interrogantes que las artimañas de la moda remueven los lectores. Entendemos también la vestimenta no solo como una construcción propia, sino también como una forma de relacionarnos con el mundo. Una idea que he desarrollado ya anteriormente en algunos de mis cursos es la posibilidad de que el vestido actúe como una suerte de interfaz entre el cuerpo y el mundo. La vestimenta incide directamente en la forma en que nuestro cuerpo interactúa con el espacio que lo rodea, así como con los objetos y personas que encontramos diariamente. La historia de la moda, por suerte, es muy generosa con los ejemplos acerca de esto, y uno de los ejemplos que quiero discutir con ustedes hoy tiene que ver con las múltiples estructuras que se han utilizado a través de la historia de la moda para darle forma a las faldas. Desde una cantidad de siglos atrás, hemos encontrado que las enaguas femeninas suelen tener por debajo de ellas toda una suerte de estructuras que pueden estar formadas de madera, de junco, de metal o simple y sencillamente por un recogido de tela que le da diferentes formas al final a la parte baja del cuerpo. Vamos a ver, yo les voy a hablar nada más de tres elementos muy sencillos. Uno de ellos, el paniers francés del siglo XVIII, que es una estructura que se proyecta hacia los lados de la cadera, pero que mantiene el cuerpo plano al frente y plano atrás. Vamos a hablar del polizón de finales del siglo XIX, que es una estructura que recoge más bien todo el volumen sobre lo que delicadamente se llama el derrière. Y vamos a hablar también del famoso cancán, que es el que se utiliza en vestidos de novia o vestidos de quinceañera en el siglo XX y XXI, lamentablemente aún. Y vamos a ver que en el fondo no es lo mismo tratar de entrar por una puerta con un enorme paniers francés del siglo XVIII que con un polizón de fines del siglo XIX o con el cancán típico que da volumen a los trajes de quinceañera en la actualidad. El paniers se proyectaba hacia los lados de la cadera a prodigiosas distancias que podían superar 1 metro a cada lado del cuerpo, con lo cual el proceso de pasar por una puerta podía ser enfrentado mejor de perfil que de frente. Entonces lo vamos a encontrar en grabados de la época, mujeres que entran de perfil, por ejemplo, a los palcos del teatro, porque sencillamente no se podía entrar de frente. Vamos a ver además que por el contrario, el polizón, que recogía grandes volúmenes de tela sobre el derrière y los colocaba sobre armazones de metal que sostenían toda esta profusión, facilitaba enormemente entrar por la puerta, pero dificultaba el proceso de sentarse, ¿verdad? De hecho, incluso recuerdo una patente que vi alguna vez, porque esa es la época de las patentes, ¿verdad?, en la cual se proponía un polizón como estructura interna de las faldas que incluía un banco, de modo que una mujer podía sentarse dentro de su propia enagua. Y el cancán de los actuales vestidos de fiesta puede quedarse trabado en una puerta y también dificultar terriblemente la cotidiana tarea de utilizar el servicio sanitario, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de elementos no son los que, digamos, comúnmente consideramos cuando hablamos de nuestra relación con el mundo. Nosotros no relacionamos con el mundo mediados por toda esta suerte de objetos que se colocan sobre nuestro cuerpo. Estas estructuras son ejemplos muy visibles de cómo la moda transforma las siluetas del cuerpo, pero también su forma de relacionarse con los espacios. Existen otras, muchísimas, ¿verdad?, que son mucho más sutiles también. Estas que les cuento son las formas más fáciles de entender este sistema, ¿verdad? No es lo mismo tratar de bajar por las escaleras y agarrarse de una baranda con una proyección de 1 metro hacia el costado que impide que usted sencillamente toque la baranda, a caminar por la calle en jeans, tenis y camiseta, ¿verdad? Entonces, toda esta manera, el perímetro que incluso genera a nuestro alrededor la vestimenta es un aspecto que también incide en la manera en que nosotros nos relacionamos con los objetos que nos rodean y también con otras personas, porque decididamente es casi imposible sentarse a la par de una mujer cuya enagua mide 1 metro a cada lado, ¿verdad? Y vamos a ver que entonces existen, como les digo, otras estructuras que son mucho más sutiles y que ejercen de igual forma una modificación del comportamiento. Piensen, por ejemplo, en la abundancia excesiva de telas, la inestabilidad de los zapatos, la rigidez de los corpiños o la modificación de los volúmenes del cuerpo, que sirven al final como formas para controlar las acciones del cuerpo.
La moda, por ejemplo, por los zapatos delicados entre las jóvenes de la alta burguesía en el romanticismo en el siglo XIX, implicaba que el simple uso de estos zapatos por las jóvenes las confinaba a una existencia en los interiores de las casas sobre alfombras donde el calzado simplemente no se dañara, ¿de acuerdo? Les impedía entonces realizar una serie de actividades al aire libre o que requerían de zapatos mucho más consistentes. Es la misma ansia de control que se demuestra entonces en las restricciones que aún se imponen a niños y niñas bien vestidos que no pueden correr ni revolcarse para evitar destruir la camisa blanca o el vestidito de vuelo. La manera en que la moda impacta nuestra forma de movernos, de recoger los objetos, de circular por la calle, es algo que suele pasar inadvertido y de lo que solo tomamos conciencia en la comparación con otras épocas o culturas. Por supuesto, adosado a estas prácticas de vestimenta, hay toda una larga serie de significados que no se nos escapan, pero sobre todo existen imposiciones que tratan de dominar las funciones corporales. Un corsé, por ejemplo, es capaz hasta de instruir al cuerpo en la forma de respirar adecuadamente para no desmayarse o para hacerlo si fuera necesario. El corsé, especialmente el de la época victoriana, es una de las prendas que se toman como ejemplo clave para entender las formas de dominación que se extienden desde la vestimenta, pero debemos tener la claridad de que no es, en absoluto, la única prenda capaz de hacer esto. Si bien, desde nuestra perspectiva en el siglo XXI, el corsé se nos aparece como una prenda opresiva y extenuante, la sociedad victoriana le incorporó varias capas de significación. Ideas que tienen que ver con la moral, con el erotismo, con el decoro y la feminidad se fueron sumando a la práctica de usar corsés diariamente. Una autora de nombre Lee Summers habla de que la popularidad de esta prenda en la época victoriana se fundaba en una serie de complejas contradicciones, las cuales aumentaban en vez de disminuir el atractivo del corsé. Fuese de contextura delgada, mediana o gruesa, la mujer victoriana decente estaba obligada a encorsetarse debido a que esta prenda servía para mantener las carnes quietas. Cualquier movimiento de las carnes femeninas, más allá del permitido en las extremidades al caminar, se consideraba descuidado. Al estudiar el corsé, entonces nos encontraremos con que cumplía funciones sociales mucho más complejas que ser un simple mecanismo de tortura y opresión femeninas. Será importante recordar que las mujeres que usaban el corsé también veían en él una serie de posibilidades que no estaban reñidas con la necesidad de formar sus cuerpos para mayor gloria del ideal de belleza victoriano. La autora Valerie Steele menciona que los historiadores argumentan que, especialmente durante la época victoriana, el corsé funcionaba como un aparato coercitivo por medio del cual la sociedad patriarcal controlaba a las mujeres y explotaba su sexualidad. No obstante, el corsé también tenía muchas connotaciones positivas, entre ellas el estatus social, la disciplina personal, las artes femeninas, una posición respetable, belleza, juventud y atractivo erótico. En un primer lugar, entonces, el corsé representaba un poderoso juego entre la moral y un erotismo socialmente aceptable. Esta es una época donde había muy pocas maneras decentes de demostrar el atractivo sexual y el corsé entonces le permitía a las mujeres precisamente lograr esto. Una mujer de clase media o alta que se vistiera apropiadamente debía llevar corsé rígido con lazadas y ballenas o varillas de acero para reforzar su efecto reductor. A la vez que utilizar esta especie de coraza femenina era un requisito de una feminidad correcta y proper, las mujeres percibían que plegarse a las formas ideales de las curvas femeninas ayudaba a convertirlas en el objeto de las miradas masculinas. Así, dice Steele, al construir simultáneamente una imagen de irreprochable decoro y de evidente atractivo sexual, el corsé le permitía a las mujeres articular su subjetividad sexual de una forma socialmente aceptable. Una mujer victoriana no era en absoluto ingenua y podía aprovechar las transformaciones de la corsetería para explorar su atractivo sexual sin perder un centímetro de su buena reputación ni del decoro que se les exigía a las mujeres de la época. Se sabe que la práctica de encorsetarse también alcanzó a algunos hombres durante esta época, pero mi interés discurre más bien por el hecho de que un gran porcentaje de la población femenina cumplía con esta práctica, de tal forma que el corsé estaba inscrito dentro de los elementos necesarios para fundar la feminidad. La contención de las carnes, la silueta de reloj de arena, el aspecto enfermizo y sufriente que el mismo corsé podía otorgar, eran aspectos necesarios para crear la feminidad burguesa socialmente aceptable a mediados del siglo XIX. Es conocido que el uso del corsé podía degenerar en eternas listas de terribles sufrimientos y es importante tomar en cuenta que el corsé era una prenda que debía usarse desde la niñez.
Existían también distintos corsés que entrenaban a las niñas para la prenda ya de la mujer adulta y se usaba desde que una se levantaba hasta la hora de acostarse. Incluso era usual que las mujeres se encorsetaran durante el embarazo. Existían corsés especiales para el embarazo, pero era una costumbre que algunas de ellas utilizaban también para solventar la falta de anticonceptivos eficaces. Ofrecemos entonces una breve lista de efectos nocivos: neurastenia, clorosis, que es un tipo de anemia, depresión y sentimientos de ansiedad e incomodidad eran el legado mental del uso prolongado del corsé. Su herencia física incluía náuseas, dispepsia, vómitos, desorden de la alimentación, dolores de cabeza, malestar, dolores de pecho y espalda, fractura de costillas y problemas uterinos graves. En general, la feminidad durante la época victoriana se caracterizó por un énfasis en la contención del movimiento y por una narrativa cultural de la debilidad del cuerpo femenino. El corsé era una parte importante de este juego. Por un lado, impedía realizar trabajos físicos pesados cuando se ceñía decentemente, y por otro lado servía como un mecanismo de entrenamiento para las niñas y adolescentes en la apropiada restricción de sus movimientos para la futura feminidad adulta. Así, las prácticas que se relacionaban con el corsé fomentaban la visión ya establecida de que las mujeres eran de constitución débil y debían sostenerse con un corsé, con lo cual se originaban variados padecimientos que reforzaban el estereotipo en un perfecto círculo vicioso. Esta narrativa cultural de las mujeres débiles y frágiles se expresaba en una oposición entre el hombre fuerte y proveedor y la mujer delicada y encantadoramente inútil. En algunos textos se enfatizaba esta dicotomía. ¿Podría tu padre o tu esposo vivir en tus ropas? ¿Podría él conducir sus negocios y mantener a su familia en tus corsés? Este tipo de exhortaciones merece un análisis más profundo. No es solo una crítica llana al uso de esta prenda, sino que se puede entender en dos sentidos. Por un lado, se establece la disparidad entre hombres y mujeres, unos libres en su forma de vestir y otras oprimidas por la moda, y eso solo se prestaría para darnos cuenta de que en el fondo, la manera de vestir de cada sexo no solo está muy determinada por su posición en la sociedad, sino que también determina lo que cada uno puede realizar diariamente. Ya Malcolm Bernard nos adelanta esta conclusión cuando dice que la moda y el vestido son esenciales para el proceso de socialización en roles sexuales y de género. Ayudan a darle forma a las ideas de las personas sobre cómo deben verse los hombres y las mujeres. La ideología del corsé victoriano entonces brilla con todas sus fuerzas en estas aseveraciones, en las que podemos entender al corsé como un elemento que prepara a las mujeres para sus roles adultos, las ubica dentro de un grupo que se viste decentemente y que, por lo tanto, son personas decentes. Por otra parte, esta frase que se menciona es interesante porque esconde un divertido subtexto. Además de suscribirse al mito de la debilidad femenina, nos está proponiendo una reacción opuesta, que el hombre físicamente no podría realizar sus labores productivas estrujado implacablemente por un corsé, tal vez por no estar acostumbrado a la tortura diaria de las mujeres o tal vez por ser él mismo débil ante las prendas cotidianas femeninas. La ropa interior entonces es fascinante como un elemento que crea, modifica y destruye nuestro concepto del cuerpo. Existen textos muy esclarecedores sobre el desarrollo posterior de los corsés que en el siglo XX degeneraron en fajas moldeadoras, aplanadoras y realzadoras de las curvas femeninas. Incluso algunos autores postulan que en la actualidad no requerimos de un corsé externo, puesto que lo hemos integrado dentro de nuestra estructura corporal por medio de dietas, ejercicios y cirugías. Tal vez el verdadero corsé del siglo XXI es el nuevo corsé muscular con todo lo que esto implica. Este análisis entonces del corsé victoriano nos lleva a pensar que, tal y como lo establecen las artimañas de la moda, la vestimenta nos codifica y nos otorga toda suerte de poderes de desplazamiento y demás. La ropa nos permite ingresar a determinados espacios y también nos otorga un cierto reconocimiento por parte del resto de las personas. Una gabacha de doctor abre muchas puertas en un hospital, así como determina la forma en que otros se dirigen a quien la lleva. De igual manera, son increíbles las posibilidades que se abren cuando una se hace acompañar de un hombre en saco y corbata para hacer un trámite en el Poder Judicial. La simple posibilidad de que el acompañante sea abogado opera un cambio radical en los burócratas que uno encuentra a su paso. Yo sé por qué lo digo. De todas formas, como bien dice el doctor Retana en su libro, la propia utilización performativa de la prenda es la que dota a los cuerpos de un rango social en la medida que toda jerarquía depende en parte de la reiteración de unas prácticas vestimentarias determinadas. Precisamente el rango social solo puede expresarse de manera convincente por medio de prendas y accesorios que acrediten a la persona como oficial de tránsito, reina de Inglaterra, el papa o un sencillo cura de provincias. Lo interesante también reside en la forma en que esos comportamientos relacionados con la moda perviven en el tiempo.
¿Qué es lo que impide que una persona aparezca en pijamas durante una ceremonia de graduación o que una dama victoriana se mostrara con un sombrero excesivamente estridente? Parte importante del establecimiento de la moda estriba en sus posibilidades normalizadoras y en sus posibles castigos. Es claro que suplantar a un policía vistiendo su uniforme puede tener hasta repercusiones legales, pero lo que no queda claro es cuáles pueden ser las temibles consecuencias sociales de que una persona se vista inapropiadamente para un evento social. El sobrino de Virginia Woolf, el escritor e historiador del arte Quentin Bell, se refiere a esto en su libro On Human Finery. Esto expresa muy adecuadamente la actitud de quien uno podría llamar el conformista escéptico, aquel que se ríe de las convenciones pero igual las obedece. Cuando se ha establecido una convención es usualmente sabio aceptarla. Un hombre mal vestido se encuentra en muchas situaciones en desventaja. Las chicas lo despreciarán, encontrará difícil obtener crédito. Existen razones muy fuertes y prudentes para vestirse adecuadamente en toda ocasión, para evitar llamar la atención negativamente. Existen también consideraciones morales con el mismo efecto. Con frecuencia son los amigos, acompañantes, la esposa del hombre mal vestido quienes sufren más por sus deficiencias. Pienso que son pocos quienes pueden confrontar sin aprensiones a un público risueño que considera su apariencia completamente ridícula, aunque él mismo esté consciente de que es el público, no él, el que está siendo poco razonable. Los castigos sociales a esta ruptura de los reglamentos vestimentarios funcionan entonces como sanciones normalizadoras de los comportamientos. El ridículo, el escarnio y el ostracismo social son fuertes amenazas para quien decide aparecerse por la vida inadecuadamente vestido. Aún así, en las artimañas de la moda se nos sugiere la posibilidad de que algunas personas y colectivos sociales puedan enfrentarse a ese escarnio normalizador y utilizar la moda no ya como una forma de acoplarse a la corriente masiva, sino como forma de expresar una disidencia y una crítica importantes. Ya sea por motivos de identidad de género, de ideales políticos o de manifestaciones estéticas, han surgido muy notables movimientos estilísticos que han atentado contra el efecto normalizador de la moda. Lo fascinante de este enfoque acerca de la moda es que nos permite estudiar cómo se proponen los movimientos de rebeldía y oposición. De igual manera que la ideología dominante en una sociedad se encuentra en conflicto constante con otros grupos que la cuestionan y la rechazan, la moda es un campo fértil para encontrar este mismo tipo de juegos de poder. Malcolm Barnard se refiere a esto como los significados que se transmiten por medio de este sistema de significación pueden también ser rechazados o disputados y el orden social puede ser desafiado mediante la moda y el vestido. Resulta muy sencillo pensar en muchos ejemplos de subculturas urbanas que han tratado de oponerse al establishment mediante el uso de prendas chocantes, reapropiadas o llamativas. Los ejemplos que se proponen en las artimañas de la moda son muy interesantes porque establecen estilos de vestir que fungieron como formas de lucha visual en contra de toda una conjunción particular ideológica. Tanto el dandismo como el feminismo desplegaron estéticas muy particulares que demostraron cómo las maneras de significar y englobar a un género estaban siendo fisuradas por medio del vestido mismo. Muchos otros colectivos han utilizado las posibilidades contestatarias del estilo para expresar disidencias. Los suits, que son los trajes de pachuco, propios de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los hippies, los punks inclusive, han sido perfectamente conscientes de las posibilidades del estilo para demostrar una identidad particular que los oponía a las convenciones. Si bien algunas de estas corrientes fueron posteriormente incorporadas al estilo masificado y aún hoy reaparecen interminablemente en colecciones de alta costura y copias desteñidas de la moda rápida, no se puede negar que tuvieron un impacto importante, aunque limitado, en la creación de identidades. El estilo aparece como resistencia en un ciclo continuo de creación y destrucción al ser apropiado por la moda masiva y vuelto a poner eternamente en circulación. Las artimañas de la moda me hizo reflexionar sobre un concepto que ya anteriormente se me había ocurrido y es la posibilidad entonces de que la moda, específicamente en su estilización o construcción personal del estilo, pueda funcionar como una suerte de arte público. Retana menciona que la estilística de la existencia Foucaultiana está ligada, en este sentido, a un trabajo del individuo sobre su propio cuerpo, cuyo fin es convertir la vida en una obra de arte. Esta posibilidad de que la vida se conciba como arte es esencial. La estetización de la vida cotidiana nos lleva a pensar que la apariencia, la utilización de ropas y adornos, puede ser una forma de arte que circula entre los espectadores, una suerte de arte a través del cual filtramos todas nuestras experiencias.
Así, determinamos que en la actualidad la moda y los estilos pueden ser una importante ayuda en el proyecto de la construcción de sí mismo, de formas éticas y estéticas, como se menciona en las artimañas de la moda. Entender la labor ética del sujeto sobre su propio cuerpo como una labor también estética cuyo fin es convertir la propia existencia en una obra de arte crítica y portadora de verdad. Lo que sucede, de una forma muy interesante, es que el ejercicio de estar a la moda es, precisamente, un ejercicio agotador. La moda, o más bien el estar a la moda, es un suceso muy inestable, que varía con cada época, con cada ideal de belleza, cultura visual y otros tantos factores. Esta misma inestabilidad provoca que el intentar estar a la moda requiera de un trabajo constante, pues los códigos de atracción, de definición de géneros, de jerarquías, de poder y de belleza mutan interminablemente. No debemos perder de vista que la aceleración en la creación y subsecuente abandono de las modas también impacta la forma en la que se crean los estilos. Aparece entonces un problema fascinante que se relaciona con la sedimentación. La rapidez cada vez mayor con la que se crean nuevas modas hace que eliminar las anteriores sea un proceso difícil y se van quedando restos de modas pasadas como los sedimentos en el fondo de un lago. ¿Quién no guarda en el fondo del closet aún pantalones de campana, franelas grunge originales o algún inconfesable recuerdo de la década de los 80? Estos sedimentos se convierten en parte del lenguaje que se puede utilizar para crear estilos personales y pueden aumentar el aspecto inestable de las modas actuales. En fin, nos queda claro que Las artimañas de la moda es un texto que enriquece la discusión seria sobre el papel de la moda en la vida cotidiana y en la expresión de las identidades. Un estudio como este contribuye a hacer más complejo y sugerente el panorama de la moda, puesto que ya no aparece solo como un objeto frívolo y absurdo, sino como un comportamiento fundacional para nuestra especie. Gracias a Las artimañas de la moda entendemos la relación compleja que mantenemos con uno de los objetos más familiares para nosotros y podemos comenzar a darle la importancia que requiere. Un asunto que no debemos olvidar nunca al estudiar el vestido es su ubicuidad. El vestido está siempre acompañándonos, pues la mayor parte de nuestras acciones sociales se realizan bajo el influjo de la ropa. Incluso ya sabemos que aun cuando las ropas nos abandonan, sus efectos moldeadores sobre el cuerpo no ceden, al igual que permanecen muchas de las operaciones estilísticas como el tatuaje, las perforaciones, el corte de cabello, el maquillaje. Como ya lo establece el texto Las artimañas de la moda es entonces una de nuestras acciones más cotidianas. Nos ayuda a existir como sujetos con identidades determinadas o siempre cambiantes. La ubicuidad de la moda y del estilo es lo que nos hace tan importantes y tan merecedores de un estudio serio. Empezamos a sospechar que sin la moda simplemente no seríamos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a Camilo y a la Escuela de Filosofía el haberme invitado a participar en tan grato evento esta noche de tipo, como bien se ha dicho, de tipo celebrativo. ¿Se escucha bien atrás? Sí. Camilo es un académico de un tipo, podríamos decir, lejano a la ortodoxia que suele dominar en los estudios de filosofía. En su jovencísima pero prometedora obra es posible encontrar cierto hilo conductor o continuidad con el trabajo anterior, del cual pues tuve la gran fortuna de conocer, centrado en una perspectiva, un interés que ambos compartimos: la dialéctica de la mirada y las formas y derivaciones como fuente de la verdad filosófica, así como la enriquecedora posibilidad de que sus propuestas solo sean transdisciplinarias, sino que se perciban más cercanas, más cotidianas, menos torremarfilescas, a lo cual se aúna el hecho de que, como en el presente caso, cifre uno de sus principales méritos en cartografiar un vacío, no solo ya en los estudios de filosofía, sino del pensamiento. Lo anterior viene a colación del texto que hoy me honra presentar, Las artimañas de la moda, una genealogía del poder vestimentario, publicado por Arlequín, una editorial nacional que, por cierto, se precia por contar con una colección que destaca por su cuidado formal y de contenido, una labor quijotesca en los tiempos que corren. En España, por ejemplo, se cierran 2 librerías al día, según una noticia del 4 de marzo publicada en El País.
Aparte del valor señalado, la escritura del texto en cuestión es impecable, con una coherencia muy bien articulada, en donde demuestra un trabajo exhaustivo que integra variedad de disciplinas procedentes de la historia, el psicoanálisis, la sociología, la antropología, y recuerda que la filosofía tiene imbricaciones con la ciencia social. En una primera parte del libro se parte de una articulación teórica desde donde se habrá de enfocar el estudio, que historiográfica como teóricamente desarrolla Camilo a lo largo del siglo XX a la luz de la modernidad de movediza constitución, como lo evidencia la semiología, de la que por cierto queda claro lo que ya hoy todos sabemos, que todas las prácticas, incluso de alta complejidad como la moda misma, quedan ahí reducidas al estatuto simplista de signo o código. Un recorrido histórico analiza críticamente las constantes que tratan el fenómeno de la moda vestimentaria, limitadas a enfoques reduccionistas en cuanto a lo que atinadamente señala como la forma de propagación que van desde la teoría de la emulación propia de las sociedades industriales, con Simen y Veblen, pasando por la virulencia o el fenómeno del contagio, con Martínez Barreiro como principal pensador, de una interioridad marcada por la naturaleza instintiva del ser humano, Flügel, o de un efecto diferenciador para alcanzar el prestigio social, Bourdieu. Pero a Camilo le interesa superar esos enfoques que deslindan todos la moda del cuerpo y lo entienden como un recubrimiento superficial desde otro planteamiento que problematiza directamente el fenómeno vestimentario más allá de un asunto de emulación y de clases, de identidad y lenguaje, de discursos sígnicos, considerando la problematización de otros elementos como el cuerpo para proponerlo en función no de un atavío ajeno o independiente a este, sino desarrollando la sugerente idea de que existe una correlación intrínseca, de que las teorías anteriormente mencionadas dan por sentado la existencia de unos cuerpos cuya identidad es supuestamente anterior a toda emulación o producción de lenguaje sígnico, porque esas prácticas en parte son las que proveen a los individuos de una identidad. Camilo parte y desestructura también la base dualista con base en que la mujer es el polo a partir del cual se establece la moda, alrededor de la que históricamente se ha estructurado un lazo indisoluble. Esta idea de la mujer como figura central de la metafísica de la moda había sido aludida por Walter Benjamin en su conocidísimo trabajo sobre el proyecto de los pasajes, no solo porque París en el siglo XIX era la capital de la moda femenina, sino porque, como decía Susan Buck-Morss, la productividad mecánica del industrialismo del siglo XIX contrasta con la productividad orgánica femenina de una lógica radicalmente distinta y proponía que en el desplazamiento de la transitoriedad de la naturaleza a las mercancías, la fuerza vital de la sexualidad que emblemáticamente contiene la mujer también se desplaza. Cito a Susan Buck-Morss: ¿qué es lo que se desea? Ya no más al ser humano, la atracción sexual emana de las ropas que uno usa. La humanidad es aquello sobre lo que se cuelga el sombrero. Y siguiendo a la filósofa estadounidense, la fecundidad femenina amenaza a la sociedad de las mercancías. El culto de lo nuevo, a su vez, amenaza a esta. La muerte y el deterioro son un castigo. Por eso, de su misma transitoriedad, de la misma fugacidad tanto del cuerpo como también de los atuendos que, como propone Camilo, constituyen parte de él, se tiene la impresión de que cada vez son más volátiles, lo que propicia una condena, permítanme el neologismo, tantálica y ni se diga bíblica. Este panorama es parte de la reactivación del crecimiento económico de la sociedad de consumo. Su raíz la conocemos más por el magnífico y premiado documental de Cosima Dano-Nitzer en la idea de la obsolescencia programada que había surgido en Estados Unidos tras la crisis de 1929 y que se centra en la moda abocada a partir de la calidad de las prendas, en el caso específico dirigidas a las mujeres. El público meta de las medias de nylon que eran prácticamente irrompibles y se dejaron de fabricar porque las mujeres dejaban de comprar más. Este fetichismo mercantil y el perverso culto hacia lo no vivo de Benjamin y los modernistas lo contempla Camilo, pero todavía va mucho más allá, a partir de los postulados de otros filósofos como Merleau-Ponty. En la moda se ha visto la expresión de un fenómeno superficial e independiente del cuerpo. Superficial es, y en este sentido,
cabe recordar las palabras de uno de los más destacados dandistas, por cierto, uno de los ejemplos históricos de estilo que más adelante aborda Oscar Wilde en su novela El retrato de Dorian Gray, que sostenía, que es uno de sus personajes, Lord Wotton, que sostenía que solo la gente limitada no juzga por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es el visible, no el invisible. Dijimos pues que la moda era superficial, pero no independiente del cuerpo. En relación con el cuerpo que lo sustenta, esos aditamentos se integran y llegan eventualmente a configurarse como parte del estilo. De modo que, en ese sentido merleau-pontiano, prenda y cuerpo conforman una misma unidad fenomenológica. Camilo plantea el concepto de estilo como una manera de entablar relación del cuerpo y el mundo. El estilo se entrevé como aquello a partir de lo que se ejercita la libertad corporal, que permite el despliegue de la libertad del cuerpo en relación con el mundo. Y de ahí surgen vínculos con las prendas que entran de manera directa y viva. Es entonces cuando recordamos que llegan a adquirir una función prostética aditamentos como los bastones o sombreros e incluso, como diría McLuhan, con otras extensiones corporales, como por ejemplo del brazo en las espadas de los soldados, al punto tal de que llegan a personalizarse las espadas, como en la Edad Media, y llegan a bautizarse con nombre propio. Recordemos a Colada y Tizona del Cid, y que vienen a ser actualizadas por Aguja y Garra de la serie televisiva Juego de Tronos. Y aunque suene a un caso todavía más extremo, figuras públicas de función cabalmente exhibitiva, que yo creo que aquí todo el mundo conoce, como Sabrina Sabrok, es conocida por sus prótesis mamarias que anuncia, publicita y reproduce a todo aquel que quiere enterarse, y hasta el que no, que hace que no se le pueda pensar, que no se pueda pensar en ella sin los implantes, en esa extensión peculiar suya, que ella, dicho de otro modo, es sus tetas. Un razonamiento a las antípodas del perro de Alan Marriott en Todos los nombres de Javier Marías, que es un perro sin pata. Pero al contrario de este caso, los atuendos con los que se reviste el cuerpo externa e internamente permiten ensanchar sus posibilidades. La idea, entonces, es que el vestido se concibe como uno de los medios discursivos que no se limita simplemente a un aditamento que recubre una constitución previa a la que altera el aspecto. Camilo lo elabora a partir de la teoría del poder microscópico, capilar y difuminado de Michel Foucault en lo referente al establecimiento de normas disciplinarias que hacen converger la función del sujeto en una determinada morfología corporal que encausa en binarismos genéricos, restrictivos y estereotípicos. Y lo ilustra con una reflexión sobre las prendas concretas que se conocen en la historia del vestido, como la crinolina, que expande, el corsé, que restringe, y la peluca, que aumenta, elementos que se han centrado en cuerpos prioritariamente femeninos a los que se somete a modificaciones. Como lo señalan o lo reseñan, mejor dicho, Teresa Bastardas y Silvia Ventosa, las comisarias de El Cuerpo Vestido, la exposición permanente del Museo del Diseño, que ha sido recopilado en este catálogo, por cierto, de Barcelona. En todos los lugares y a lo largo de la historia, los humanos han alterado la apariencia y la forma del cuerpo. Se puede apreciar, por ejemplo, por poner un caso, desde el Renacimiento, cuando se perfeccionan las técnicas de corte y confección en acciones específicas encaminadas a lo que ellas llaman ampliar en faldas con mayor volumen gracias a estructuras interiores como el polizón o el miriñaque, y reducir en corsés y cartones que comprimen y aplanan el techo. Estas acciones, decía, de ampliación y reducción a las que alude Camilo, son parte de las estructuras disciplinarias correctivas que se ejercen sobre la anatomía femenina en consonancia con el paradigma de belleza de la época, entonces asociado a un cuerpo lánguido y enfermizo. Desde el origen del vestido, la mujer en especial ha estado sometida a una normalización que implica una modificación de su anatomía. De ahí que los discursos que entraña la reflexión, el magnífico trabajo de Camilo, llevan implícita la existencia de las teorías de género. Y no lo son menos las tendencias que, en un salto a la modernidad de las primeras décadas del siglo XX, parecen, al diversificar sus funciones sobre el cuerpo, liberarlo, como dicen Bastardas y Ventosa, perfilar y destapar, ofrecer a la visión.
Pero si se piensa, en realidad están abocados al mismo disciplinamiento del cuerpo, que se articula en combinación con otros dispositivos complementarios o subyacentes a la moda propiamente actual, como las dietas y el deporte exagerado, además de las cada vez más socorridas cirugías estéticas, las cuales terminan actuando sobre los circuitos del deseo. Todo ello viene a inscribirse en el mencionado castigo que se infringe sobre ese cuerpo prioritariamente femenino, de modo que, en la línea que propone Camilo, este sigue siendo objeto de interés, de vigilancia, y no porque las tendencias se aboquen al descubrimiento de zonas antes veladas de una restricción no menor. En este punto es difícil resistirse a extrapolar esos mecanismos a lo que las noticias de suma actualidad nos conducen la atención a polos geográficos distantes, en sociedades en las que esa represión se ejerce aún más claramente. Me refiero a las sociedades islámicas que contemplan distintos grados de ortodoxia en usos vestimentarios de suma complejidad, por cuanto la dinámica maniquea de imposición se viene abajo cuando es asumida y defendida por las mismas usuarias en prendas como el burka, como ocurrió tras la invasión a Afganistán, o el yihad en sociedades como la francesa, este último de campo semántico, el yihad, más amplio que del español velo, como se suele traducir, y que directamente significa ocultar a la vista, esconder, separar. En estos casos, el uso vestimentario se conjuga con uno de los dispositivos disciplinarios medievales de represión, la religión. Por tal razón, también no conviene ceder a la tentación de condenar tan rápidamente a tales sociedades de barbáricas si se tiene en cuenta el uso generalizado del velo o mantilla que en las mujeres españolas, en los templos cristianos, aún bien entrado el siglo XX, o incluso hoy, ostentan un rótulo a la entrada en algunos templos de peso, como la Catedral de Barcelona, que recuerda el cubrimiento de brazos para su ingreso. La disciplina sobre el cuerpo funciona aquí, como nos señala Camilo, a través de Foucault y luego de Deleuze, sobre espacios claramente acotados, circuitos concentrados y previamente recortados. Estos usos apuntan a una de las funciones del vestido, no en su singularidad, sino en términos de lo que propone como multiplicidad biológica en el marco del control de la vida de las poblaciones y su territorio. Se está entonces ante la dimensión biopolítica con la que se produce el entrecruzamiento que agudamente el texto venía abordando para determinar que la función de las vestimentas se aboca a clasificar, ordenar, distribuir los cuerpos de poblaciones determinadas, en suma, adscribirlos a una matriz identitaria que los concibe, en definitiva, como cuerpos inscritos dentro de regímenes de identificación en lo que propone como un desglose de dispositivos. Y las artimañas de la moda a las que alude el título del libro engloban el análisis como dispositivo biopolítico y como mecanismo disciplinario que, como otro de los grandes méritos del autor, trasciende, proponiendo cierta reflexividad crítica por el uso histórico de la vestimenta y su carácter performativo. Es decir, la posibilidad de ofrecer al cuerpo una relación alternativa con las normas vestimentarias de binarismo sexual se aboca a una evidenciación del estilo como un ejercicio deconstruccionista, en clave de inclusividad radical, en casos como el dandismo y el feminismo como paradigmas. Y también la androginia. Y como demuestra en sus ejercicios de estilo, el cuerpo no es un ser, sino un límite variable, parafraseando a Judith Butler, la eminente filósofa estadounidense que dictó la lección inaugural de la universidad, de nuestra universidad el mes pasado. Esto quiere decir que, en tanto práctica estilística, la vestimenta funciona como desdibujamiento del género, en función de un estilo que permite problematizar corporalmente el género, de lo cual surgen derivaciones de suma actualidad, como que ello constituye la razón básica del conflicto que suponen al resto de la comunidad colectivos como los travestis y los transexuales, que recurren a la utilización de atuendos designados a un género convencionalmente planteado como opuesto al suyo, pero en el que definitivamente no logran reconocerse. Por tanto, el trabajo de Camilo muestra la compleja relación del vestido con el cuerpo y las dinámicas que proceden a partir de las derivaciones de poder. Pienso yo, para mí, que uno de los grandes valores de este libro reside en que no solo decodifica el poder vestimentario y sus efectos, sino que evidencia que tal poder da pie no solo a disciplinamientos
individuales y biopolíticos, sino también a insurrecciones corporales que permiten ejecutar un trabajo ético y político, un gobierno consciente y crítico de la vestimenta, es decir, del propio cuerpo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias por venir, por acompañarme hoy, por acompañarnos hoy. Quería decir que, bueno, este libro parte de, como decía Carolina, de algunas elaboraciones anteriores. Parte de, digamos, de una intuición muy sencilla, que no es una intuición mía, y es que el cuerpo tiene una historia, y que en esa historia nos podemos reconocer y nos podemos entender mejor, y que a través de la historia del cuerpo es también posible entender aspectos de la historia de la economía, de la historia de otras prácticas sociales. Bueno, sinceramente no tengo muchas ganas de hablar del libro, lo que tengo más ganas es como de agradecer, así en ese tono festivo que decía Roberto, tengo muchas ganas de agradecer, en primer término a Carolina y a Ángela. Ángela ha abierto un campo de estudios acá en Costa Rica a propósito del vestido, casi que a la fuerza y en solitario. Digamos que quería también, además de escuchar su devolución de mi texto, reconocer ese trabajo. Y también quería agradecer a Carolina, a quien admiro mucho y creo que es una persona brillante, que considero además una mentora y una persona por la que me siento acompañado, digamos, en mis ejercicios académicos desde hace años ya. También quiero agradecer a personas que no están acá, personas con las que no me fue sencillo relacionarme todo el tiempo mientras estuve en Argentina, una de las cuales fue mi directora de tesis, que creo que le dio, digamos, un volumen y una densidad teórica al trabajo que no hubiera tenido con otro interlocutor u otra interlocutora menos rigurosa, digamos, que padecí esa interlocución mientras la tuve, pero creo que es un poco así, ¿no? Como que al final enriqueció mucho el texto. También a Virginia Cano, que fue otra compañera con la que trabajé, y a mis compañeras de estudio. Yo estudié con puras mujeres, hice el doctorado con puras compañeras. Fue una oportunidad muy interesante para revisar mi propia comprensión de la filosofía y mi propia, digamos, la carga patriarcal que tenía, digamos, esa formación, y me obligó ese trabajo con esas compañeras a pensar las cosas de otro modo. Así que quería agradecerle a esas personas, aunque no estén acá. También quería agradecer a Jamer y Elena, que tampoco están acá, que fueron como mi pedacito de Costa Rica, digamos, mientras estuve en Argentina. Y quería agradecer a Abril, a Lisette, a Laura, a Emiliano, Martín, Alma y Maya, mi familia, a Juan, otro amigo que tampoco está acá, a Pablo, que está por allá atrás, que es como mi hermano. Quería agradecer a los arlequines también, algunos están, algunos no, a Pablo, a George, a Sergio, a Mario, a Odenis, a Maca, a Bernal, a Agustín y Mauricio. Quería agradecer a Manuel Triana y a Jacqueline García, que por distintos motivos hicieron materialmente posible, digamos, que yo me pudiera ir a estudiar, a preparar este trabajo. Quiero
agradecer muy especialmente a mis estudiantes, que de alguna manera como que le han dado sentido, digamos, a todo ese proceso de haber estado allá. Yo cuando me cagaba de frío o de calor y me costaba recordar, digamos, por qué y me costaba recordar, digamos, por qué estaba ahí a donde estaba, pensaba que tal vez todo eso iba a servir para conversar con otras personas y para compartir eso que estaba aprendiendo con otras personas, pero digamos los interlocutores y las interlocutoras que encontré superan por mucho, digamos, ese interlocutor imaginario que yo tenía, así que les agradezco a los chicos y las chicas. Y bueno, quiero agradecer finalmente también muy especialmente a Roberto. Aquí escribí a la par de su nombre que Roberto hacía cosas raras como llamarme cuando sabía que estaba lloviendo en Argentina, o llamarme para contarme cosas de la escuela y digamos no me dejó estar solo allá, y eso es lo que hacen los amigos, así que te lo agradezco. Quiero agradecerle a Jorge, que hoy no pudo estar, que me enseñó o me enseña a pensar este oficio de la filosofía como un disfrute, como un placer. Me encanta que hoy estemos hablando de filosofía con dos personas que no son de filosofía, y que estemos hablando de filosofía, pero estemos hablando también de corsés y de tetas, porque creo que la filosofía, digamos, gana vigor cuando habla de estas cosas. Y bueno, fue Jorge fundamentalmente quien me enseñó así a encarar el oficio, ¿no? Y quiero agradecer a Alexander, que se hizo. Alexander, que bueno, que para mí es mi maestro, digamos, una persona que no solo me ha enseñado a pensar, sino que también me ha enseñado cómo tratar a las personas y cómo tratarme a mí mismo. Te agradezco, Alex. Y aguanté hasta aquí sin ponerme a llorar. Estoy emocionado. Quiero terminar agradeciendo a Cata. No sé, es como nuestro el texto, ¿no? Como en varios momentos he sentido que, digamos, que no sé dónde termina mi autoría y dónde empieza la de ella, porque, digamos, no solo porque discutí desde la primera página hasta la última página con Cata, sino porque hemos podido construir un clima afectivo en el cual este libro ha sido posible, ¿no? Porque parte de eso que aprendí estudiando con Jorge y con Alex es que uno no puede pensar si no tiene gente que lo quiera alrededor y si no tiene gente a quien querer alrededor. Y Cata fue esa persona para mí, digamos, y después encima trabajó para que este texto saliera. Así que eso, quería agradecerles a todos, a todas. Bueno, y una cosa más, también yo siempre tuve como un agradecimiento medio abstracto hacia la escuela, y que tiene que ver con que a veces me preguntaba, digamos, cuando estaba preparando este libro, cómo es que una escuela pagaba para que yo estuviera haciendo eso, ¿no? Y yo
me siento muy agradecido con esta escuela porque me ha permitido hacer filosofía de esa manera. Digamos porque nunca se censuró, digamos, mi trabajo, nunca se catalogó como un trabajo no filosófico más que en las bromas de pasillo, digamos. Y eso yo lo agradezco, digamos, lo agradezco porque yo creo que yo no hubiera podido, no porque esté mal o porque sea menos valioso, pero creo que no hubiera podido dedicar tantas horas a escribir un trabajo sobre un concepto de Aristóteles, o me parece que no lo hubiera logrado, digamos, y como que siento que la escuela ha sido cómplice en ese sentido de poder pensar así de esta otra manera que me gusta a mí. Y bueno, de verdad gracias por estar acá a todos. Muy bien, muchas gracias a la profesora Sanabria, a la profesora Hurtado por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Camilo, por tus emotivas palabras. Si pasaste frío en mi país natal, no me mires. Yo te dije que había que vivir aquí, ¿verdad? Y que no había que ir tan al sur. Y también déjame agradecerte porque este servidor trabaja una filosofía clásica, trabaja dentro de los márgenes de la ortodoxia, de lo que en toda escuela de filosofía debe haber, y lo hace feliz porque hay gente como vos que trabaja filosofía desde la heterodoxia. Y entonces el trabajo que yo hago hace muchos años en esta escuela me permite hacerlo feliz y no defender una ortodoxia sabiendo que, o la puedo defender sabiendo que hay gente como vos que hace un trabajo distinto y nos obliga a pensar la ortodoxia desde otro lugar. Como ustedes saben, Camilo ha hecho un libro sobre pornografía como tema filosófico. El libro se llama La tiranía de la mirada. Yo tuve el orgullo de presentarlo. En aquel entonces los cuerpos estaban desnudos y hoy los cuerpos están vestidos. Y esa es la constancia de Camilo, ¿no? La mirada, el cuerpo. Esos temas que, repito, los que estamos trabajando en la ortodoxia filosófica necesitamos conocer, necesitamos escuchar. Así que gracias también a vos por estar con nosotros. Abrimos entonces un momento de debate, de preguntas. Podemos interactuar con el autor del libro, con las presentadoras, aunque no tengamos el texto, que por cierto está a la venta a la salida de este lugar, con promoción escandalosa, buen precio. Así que les pido, tenemos un rato importante para, repito, interactuar con las profesoras que presentaron el texto o con el autor del texto. Podría decir que, bueno, yo a Camilo no lo conozco y ni siquiera nunca lo había visto, pero tuve la oportunidad de leer la tesis sobre la tiranía de la mirada y leí la tesis y luego también lo vi que estaba el formato del libro, que lo pude sacar en Latinoco, y luego por una curiosidad, una vez conversé con la profesora Carolina
que yo había leído eso y ella me contó que ella también había estado de alguna forma como involucrada. Y ahora llego aquí y veo todo ese trabajo que le ha tenido esa continuidad, y en realidad uno también debería agradecer el ejemplo que nos daba, porque a quien no le gustaría ser, bueno, a mí me gustaría ser excelente, así como usted dijo que había visto esa genialidad en Carolina, creo que usted también la tiene, entonces es bueno para que uno sepa cómo guiarse, por lo menos. Entonces en ese caso también yo le agradecería, bueno, le agradezco más bien tener la oportunidad de estar aquí y conocer ya personalmente sobre su nuevo libro. Gracias a vos. Gabriela. Una consulta, Camilo. ¿Cómo nace esta escogencia por el tema de la moda? Porque inicialmente, efectivamente, pues trabajaste lo de la pornografía. Me gustaría saber como si este tema surgió aquí a partir de alguna experiencia personal, de alguna, no sé si tenés alguna especie como de libro de anotaciones, porque yo creo que también en el momento en que te vas, pues fuimos compañeros en algún momento y llevabas siempre muchas ideas. ¿Cómo fue ese proceso de decantarse justo por esa? Y también hasta qué punto te costó inclusive pues limitar los autores con los que trabajas, porque ya llevabas, me figuro yo, de pronto algunas ideas de acá, pero llegas a Argentina y te topas con esa mentora que te da pues mucha más información. ¿Cómo condensar todo eso y a partir de qué experiencia nace justo el tema de la moda? ¿Por qué la moda? Digamos, hay dos gracias por la pregunta, Gaby. Hay dos elementos para responder la primera pregunta. Uno, ese al que aludía Ángela, padecer ese disciplinamiento en secundaria. Digamos, yo siempre pensé que había que darle forma teórica a la irritación que sentía yo y sentíamos mis compañeros por esa forma de violencia corporal. Digamos, yo antes de poder nombrar esa violencia, intuía que ahí había una violencia, ¿verdad? Digamos, hay un episodio que a mí me marcó particularmente en el secundario, y era que no nos permitían usar el pelo largo y de pronto se puso de moda raparse, y entonces pasó a ser prohibido raparse, con lo cual era evidente que de lo que se trataba era de disciplinar el cuerpo, ¿no? Y no que esa norma encarnara algún tipo de valor. Eso es una anécdota personal, pero digamos, siempre sentí desde el cole que ahí había violencia, y luego la filosofía como que me dio el lenguaje para poder explicarla. Y la otra, evidentemente, que es un subtexto que está todo el tiempo ahí, es la violencia que se ejerce contra los cuerpos trans, contra los cuerpos en los cuales hay una disonancia entre la composición biológica de ese cuerpo o la morfología biológica de ese cuerpo y las expectativas sociales que existen a partir de esa morfología, ¿no? Butler cuenta una anécdota en una entrevista que también como que me ayudó a clarificar. Sí, a clarificarme, que ella dice, bueno, hay un tipo que va caminando con ropa femenina por un puente, dos tipos lo ven venir, no tienen antecedentes penales, nunca han sido violentos, y lo agarran y lo tiran del puente y lo matan. Entonces ella dice, ¿qué hay en ese cuerpo que sea tan insoportable como para que las personas que lo eliminan sientan que tiene que morir ese cuerpo, ¿no? Bueno, esa violencia simbólica es padecida por gente en este país todos los días, gente que usa atuendos que se supone que no deberían usar, y yo creí conveniente también pensar teóricamente cuál es el estatuto de esa violencia y cuál es el fundamento discursivo de esa violencia. Y esto me lleva a tu segunda pregunta,
que es digamos, la selección de las lecturas. Por ejemplo, Ángela tiene mucha más bibliografía que la que yo manejo del tema de la moda propiamente, pero me interesó a mí particularmente estudiar ciertos textos clásicos, hacer una especie de arqueología de esos textos, porque al leerlos encontré que ahí estaba fundamentada esa violencia que yo quería denunciar, ¿no? Entonces hay una serie de constantes en esos textos clásicos, hay una serie de supuestos en esa bibliografía en relación con el cuerpo, que al denunciarlas, al ser denunciadas teóricamente, me permitía eso, digamos, denunciar los efectos que tenían esos discursos. Es decir, lo que me pareció interesante a mí fue armar, digamos, el corpus analítico. Yo ya lo llevaba de acá, ¿no? Que es una genealogía Foucaultiana. Pero el corpus que terminé de armar allá era un corpus que estaba formado por un conjunto de teorías clásicas sobre el vestido, que mi opinión es que fundamentan de uno u otro modo esas prácticas de la violencia que hoy seguimos viendo. Gracias. No, quería, bueno, poder felicitarte. Siempre me parece que los temas que trabajas hay una cercanía y agradezco ese esfuerzo. Ahora que estaba diciendo esto, estaba pensando en un libro de Jonathan Neal Katz que se llama La invención de la heterosexualidad. Y hay un elemento que toca ahí muy interesante, que es, digo, hay toda una pregunta por el travestido, ¿no? Sin embargo, poco nos preguntamos por el como vestido, que es esta tendencia compulsiva a habitar la ropa del género socialmente asignado. No sé si podrías... Sí, bueno, claro. Sí, es cierto que conspiramos hace tiempo en los mismos temas. No conozco el texto, pensé que era el de Dewey, que se llama igual, la invención de la cultura heterosexual. Sí. No conozco ese texto, pero digamos que buena parte del trabajo, casi que un capítulo completo, está dedicado a explicar el mecanismo a través del cual se instauran como legítimos ciertos vestidos, según el género, ¿no? Digamos que, bueno, eso también tiene que ver con lo que planteaba Gaby. Digamos, mi estancia en Argentina completó esa manera de proceder filosóficamente, que es la genealogía, con una mayor formación feminista, ¿no? Y entonces, digamos, esta es una genealogía que es una genealogía de género, porque a la hora de analizar la moda, a pesar de que hay momentos de ruptura con el binarismo de género y etcétera, lo que priva es esta compulsión que vos anotás a moldear el cuerpo según esos parámetros binarios, ¿verdad? Y sí, digamos, me interesaba subrayar que detrás de esa compulsión no hay solo un respeto a la norma, ¿verdad?, sino que hay un mecanismo de producción somática, ¿no? Es decir, que la ropa hace cuerpo y no se limita a, como decía Carolina, no se limita a dotar de un signo o de una serie de signos al cuerpo, como creen los semiólogos de la moda, por ejemplo, sino que lo que hay en juego es la producción de contornos corporales, ¿verdad? En este mismo sentido del ejemplo que daba Ángela de la maja, y también cuando mencionaba lo de la silueta de campana, ¿verdad? Que de lo que se trata es de disciplinar, en el sentido Foucaultiano del término, ¿no?, de disciplinar el cuerpo, dotándole de una forma que en determinado momento inclusive puede prescindir de la prenda. Foucault en el poder psiquiátrico habla de las prendas, de algunas prendas que se utilizan en el hospital psiquiátrico, como la camisa de fuerzas o los collares con púas u otro tipo de dispositivos, y habla de una dimensión homeostática de esos dispositivos, es decir, dispositivos que una vez que se sustraen del cuerpo, el cuerpo continúa teniendo la silueta que dichos dispositivos inducen, ¿no? Así que sí, digamos, yo creo que ese problema que señalás es un problema digno de atención, inclusive de seguirse estudiando, ¿no? ¿Qué es lo que nos compromete con esas normas binarias de una forma
de una forma tan fuerte, ¿no? Yo me quería felicitar a Camilo por el libro y las exposiciones tan excelentes que hay. Yo no iba a preguntar nada, pero después de la intervención de Camilo, digamos, de su experiencia personal en secundaria, escuela, digámoslo así, donde sentía el uniforme como un tipo de violencia o algo así, quería preguntarle a Ángela, que mencionó eso específicamente, ¿qué pasa? ¿Cómo se podría explicar? Digo, con toda digamos, esencia del caso, sinceramente, ¿cómo se podría explicar que para muchas personas o para algunas personas el vestir ese uniforme no signifique, digámoslo así, lo que sintió Camilo, ¿verdad? Sino que lo aceptan, digamos, de muy buena gana, digámoslo así, sin cuestionarse, y no lo ven como una forma de violencia. Y también agregando que en algunos casos conocidos, algunas personas, digamos, quieren utilizar uniformes como una manera, digámoslo así, de lograr una cierta identidad, sin que nadie los obligue, sino por motu propio, digamos, con mucha gana de hacerlo, como una manera, digámoslo así, de lograr una identificación. Sí, de hecho es interesante la idea de que uno se someta voluntariamente a la homogenización, ¿verdad? Eso es algo que nos parece misterioso, sobre todo porque mucha de la gente que yo conozco tenía una actitud de desagrado ante el uniforme, sobre todo colegial, porque es la época en la que uno ya no quiere saber nada del sistema y los adultos y otras cosas, ¿verdad? Pero hay un asunto muy particular y, digamos, la aceptación del uniforme, y con uniforme no me refiero únicamente al uniforme colegial o al uniforme, por ejemplo, que tienen para ir al trabajo ciertas profesiones, pienses en azafatas, en pilotos, inclusive en demostradoras de productos, ¿verdad? Ese tipo de prendas sí tienen la idea no solamente de uniformizar el aspecto visual de las personas, sino también de transmitir ciertos valores a través de ese uniforme, ¿verdad? Esas es las ansias, digamos, que vienen de la parte que crea efectivamente el uniforme, y uno lo ve, por ejemplo, en los colores que se escogen como colores corporativos para ciertas empresas y qué sé yo, ¿verdad? El aspecto, digamos, de voluntariamente querer someterse a un uniforme puede tener una razón también de coincidencia ideológica con los valores que se pueden transmitir a través de este uniforme, ¿verdad? Y un asunto que es interesante y en el que uno tal vez no reflexiona mucho es que hay otros tipos de prendas que también son uniformizantes, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con el atuendo que utilizan las personas, ¿verdad? Voluntariamente o no. Digamos, en el caso a veces de los grupos de amigos que tienden a vestirse parecido, ¿verdad? Es un fenómeno. Yo a veces le pido a mis alumnos que se pongan a pensar si cuando piensan en sus amigos más cercanos se visten parecido, ¿verdad? Y generalmente es así, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a pensar en ese sentido, es por una coincidencia, ¿verdad? Que tiene que ver, por supuesto, con la parte ideológica, pero también tiene que ver con la forma en que ellos conciben sus propios cuerpos, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a pensar en un grupo de adolescentes punks, tienen una concepción de cómo es la creación de sus cuerpos a través de la estilización, que es lo que menciona Camilo en su libro, y es la idea muy particular de cómo rapándose o tiñéndose o introduciéndose perforaciones de diferentes tipos van a generar una imagen, digamos, de pertenencia a un mismo grupo, ¿verdad? Sí, la idea esencial de la vestimenta uniformizante o de uniforme es la pertenencia al grupo, ¿verdad? Yo quería nada más agregar que, de hecho, esas dos funciones que señalas, Ángela, coexisten como a lo largo de toda la historia del uniforme, porque el uniforme, bueno, nace en contextos religiosos, pero rápidamente funciona o empieza a ser empleado como mecanismo de normalización, pero ese mecanismo o ese uso del uniforme como mecanismo de adscripción también data de tiempos muy remotos, ¿no? Y una aseveración más al respecto, que podría parecer dentro de este esquema que la uniformación en sí misma es coercitiva, ¿verdad? Y que el uso de, digamos, o la singularización del cuerpo a través de la elección de prendas distintas en sí misma podría ser liberadora, ¿no? Pareciera que ese es el esquema, así como lo conversamos al principio. Pero es más complejo porque uno podría ver casos de elecciones de vestidos singulares
digamos, con un talante totalmente conservador, por ejemplo, de distinguirme como vanguardia vestimentaria de la plebe, ¿verdad? O podría uno ver el uso de, digamos, de prendas raras y singulares con un afán crítico, como en el caso del dandismo, que ahí no se trataba de uniformar, ¿verdad? Pero sí se trataba de disentir desde una estetización particular del cuerpo. Y uno podría ver también lo inverso, casos en los que la uniformación responde a una política subversiva colectiva, como en el caso del sufragismo, que hay una especie de uniformación espontánea de las mujeres. Siempre les cuento ese ejemplo en clases porque me gusta. Empiezan a usar las feministas inglesas sombreros de ala ancha, que eran sombreros como muy finos y resulta que era para poder tirar piedras y esconderse sin que nadie las viera, porque una mujer fina jamás tiraría una piedra, ¿no? Entonces, como que existen todas esas, ¿verdad? Esas posibilidades, ¿verdad? De usos vestimentarios singulares, críticos o conservadores, y usos del uniforme en clave crítica y conservadora, ¿no? Sí, son como apropiaciones, claro. Muy bien. Otra vez, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Antes de despedirnos, invitarlos a la próxima actividad organizada por la dirección de la escuela, que tiene que ver con uno que se viste bastante raro. Es una actividad donde vamos a analizar, va a haber una mesa redonda aquí, analizar 2 años de un papa latinoamericano, que tiene una vestimenta en particular. Están todos y todas invitados a participar de aquella actividad. Y a ustedes dos, profesoras, muchísimas gracias. Camilo, gracias. Y otra vez gracias a todos y a todas por estar aquí. Con la moda pueda transformarla en una suerte de arte público, ¿de acuerdo? En general, la supervivencia de la moda por siglos nos hace sospechar que ha de tener alguna utilidad, por muy misteriosa que nos parezca. Tenemos como verdad casi absoluta que la moda es inútil, y muchos críticos la han calificado además de engañosa, cruel, inmoral, derrochadora, coqueta e inconstante. Tomarse en serio la moda parece para nosotros un contrasentido, pero dichosamente existen teóricos, entre ellos Camilo Retana, que están interesados en proponer formas de entender la moda más que como un simple capricho. En las artimañas de la moda encontramos entonces un interesante recorrido por algunas de las teorías que han tratado de explicar la forma de operación de la moda y que circulan entre el aspecto económico, el comunicacional y el psicológico. La interpretación que se asigna en las 2 últimas partes del libro resulta muy sugerente debido a su interés en cómo el vestido conforma al final una unidad con el cuerpo, al punto en que no podemos concebir casi el uno sin el otro. Mis interpretaciones del texto, como ustedes entenderán, se filtran a través del tamiz de mi experiencia como historiadora de la moda, lo que me permitió encontrar interesantes puntos de contacto entre las artimañas de la moda, todo lo que el texto desarrolla en sí, y ciertas formas de manifestación del traje y también algunos enfoques de estudio muy particulares. Lo que encontramos nosotros como esta operación de asimilación del cuerpo y la vestimenta ha fascinado a autores como por ejemplo Anne Hollander, quien se interesa por la forma en que el cuerpo se muestra en las obras de arte, pero mediado por el vestido. ¿De acuerdo? Entonces ya tiene un tratado muy complejo que se llama Seeing Through Clothes, en el cual va a estudiar la manera en que la representación inclusive de cuerpos desnudos está mediada por la forma en la que se concibe la silueta del cuerpo o los volúmenes del cuerpo en épocas determinadas de la historia. ¿Okay? La manera entonces en la que esos cuerpos se conforman utilizando las prendas no debería ser extraña para nadie que haya contemplado estas obras duales de Goya, la maja vestida y la maja desnuda. ¿De acuerdo? Si ustedes alguna vez han tenido la posibilidad de contemplarlas una junto a la otra, van a darse cuenta de que la maja vestida tiene un atuendo particular y la maja desnuda también. Y ese atuendo particular es la sombra de cómo su cuerpo se ha conformado a través de las ropas que utiliza diariamente. El cuerpo es la masa, de evitar las singularidades y las disidencias. Lo curioso es más bien lo que hacemos nosotros con el uniforme, es decir, cómo intentamos por todos los medios generar pequeñas rupturas de este esquema para expresar la identidad personal. Se hará todo lo posible
pantalones desteñidos, las faldas por fuera, zapatos lo suficientemente distintos para notarse, pero no tanto que acarreen alguna sanción, accesorios como pulseras, aretes, collares, relojes y demás, sin mencionar la aplicación de cosméticos y tintes. Todo esto parece demostrar entonces la necesidad de reafirmar la identidad, pero a la vez de construirla visualmente, que eso es al final lo que hacemos nosotros con la moda, es una construcción visual de elementos que son abstractos. Todo en esto, en suma, nos lleva a cuestionarios. ¿Existe primero la persona y luego el estilo, o nos construimos mediante la práctica de estilizarnos? Esos juegos con la identidad son solo parte de las interrogantes que las artimañas de la moda remueven los lectores. Entendemos también la vestimenta no solo como una construcción propia, sino también como una forma de relacionarnos con el mundo. Una idea que he desarrollado ya anteriormente en algunos de mis cursos es la posibilidad de que el vestido actúe como una suerte de interfaz entre el cuerpo y el mundo. La vestimenta incide directamente en la forma en que nuestro cuerpo interactúa con el espacio que lo rodea, así como con los objetos y personas que encontramos diariamente. La historia de la moda, por suerte, es muy generosa con los ejemplos acerca de esto, y uno de los ejemplos que quiero discutir con ustedes hoy tiene que ver con las múltiples estructuras que se han utilizado a través de la historia de la moda para darle forma a las faldas. Desde una cantidad de siglos atrás, hemos encontrado que las enaguas femeninas suelen tener por debajo de ellas toda una suerte de estructuras que pueden estar formadas de madera, de junco, de metal o simple y sencillamente por un recogido de tela que le da diferentes formas al final a la parte baja del cuerpo. Vamos a ver, yo les voy a hablar nada más de tres elementos muy sencillos. Uno de ellos, el paniers francés del siglo XVIII, que es una estructura que se proyecta hacia los lados de la cadera, pero que mantiene el cuerpo plano al frente y plano atrás. Vamos a hablar del polizón de finales del siglo XIX, que es una estructura que recoge más bien todo el volumen sobre lo que delicadamente se llama el derrière. Y vamos a hablar también Gracias por acompañarnos en esta noche, donde tendremos una actividad académica que consiste en la presentación del libro del profesor Camilo Retana, Las artimañas de la moda, una genealogía del poder vestimentario. El profesor Camilo Retana es profesor de la Escuela de Filosofía y doctorado en Filosofía. Para nosotros, para esta escuela, es un acontecimiento festivo. La Escuela de Filosofía está habitada por palabras, trabaja con palabras. Hay palabras buenas y hay malas palabras. Las de Camilo son buenas. Y además, como somos hombres y mujeres modernos, también estamos habitados por la moda. De eso discutiremos hoy, de eso discute este libro. Y este libro será entonces presentado por la doctora Carolina Salabria, doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad de Barcelona y profesora de la Escuela de Estudios Generales y de la Escuela de Filología de nuestra universidad. Y por la licenciada Ángela Hurtado, profesora de Artes Plásticas de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. ¿De Historia? De Artes Plásticas. Bueno, perdón. Vamos a comenzar con la profesora Hurtado y después le daremos la palabra a la profesora Carolina Salabria y por último al autor de este texto. Ojalá podamos tener un momento, un rato, para después interactuar, sea con las presentadoras del libro, sea con el autor del libro. Antes de comenzar, en nombre de la decanatura de la facultad, ofrezco disculpas por el no funcionamiento de los dos equipos de aire acondicionado en un día, en una semana de mucho calor en el país. Espero que esto no sea un impedimento para una buena discusión y, como decía hace un rato, para este momento festivo para la Escuela de Filosofía, que es la presentación de este libro.
Le doy la palabra entonces a la licenciada Ángela Hurtado. Muchas gracias, don Roberto. Buenas noches. Realmente yo me dedico a dar clases de historia de la moda aquí en la Escuela de Artes Plásticas en la Universidad de Costa Rica, y esa ha sido mi especialidad ya por una buena y razonable cantidad de años, y realmente me sentí muy honrada de poder compartir este texto con Camilo y también de poder interpretarlo desde mi perspectiva. Entonces quiero agradecer primero la gentil invitación de Camilo, ¿verdad?, quien me permite generosamente conocer su trabajo, y también extender un agradecimiento a la Escuela de Filosofía en este momento realmente tan festivo, que es la presentación de un libro que finalmente trata un tema que, si bien no ha recibido, digamos, el estudio académico que muchos otros temas lo han recibido, vamos a encontrarnos con que en este texto, en Las artimañas de la moda, Camilo Retana nos acerca finalmente a un problema que ha fascinado a la humanidad, pero que es difícil de resolver. ¿Por qué es la moda? ¿Qué clase de influjo tiene sobre nosotros este sistema de cambios en la vestimenta y por qué continúa en el fondo vigente? Aquí, en la intervención que yo pienso hacer en la noche de hoy, quiero hablar de varios temas que son interesantes y que realmente resaltaron cuando yo hice esta lectura, y tienen que ver en parte con la idea de la construcción de la identidad a partir de la moda, pero también de temas que son relativos a la idea de una interfaz o de una relación con el mundo a través de la vestimenta. Vamos a hablar también un poco acerca del corsé como un buen ejemplo de ese tipo de comportamientos, y la idea también de cómo nos codificamos nosotros socialmente a través de la ropa que usamos. Hay un asunto también muy importante en el libro, ya hacia el final, que habla de las capacidades críticas que tiene la moda y cómo esta criticidad también nos ayuda a nosotros a oponernos a un sistema que hasta cierto punto podemos sentir dominante por completo. Y por último me voy a referir a un tema interesante que tiene que ver con la posibilidad de que nuestra relación probable entonces de la maja desnuda refleja las ropas de su contraparte vestida. La forma en que se marca la cintura, en que se ha representado el busto, tiene sentido al observar su traje, que le da la forma entonces a su cuerpo. Empezamos a presentir que no existe un cuerpo desnudo que sea inocente, es decir, que no haya sido moldeado por la forma de su época. Hollander refiere que una de las características más reveladoras de la maja desnuda es que parece mostrar los efectos del encorsetamiento sin el corsé, el cual, por el contrario, está definitivamente presente en la versión vestida. Incluso la misma postura, que es un poco rígida, de esta maja, que realmente debería estar como reposando tranquilamente en una cama, ¿verdad?, parece desmentir la ausencia del corsé. Los efectos se extienden incluso a los momentos en que el cuerpo está libre de esta prenda. Aquí nos encontramos entonces con la primera consideración fascinante que se desprende del libro Las artimañas de la moda: cómo la moda nos construye. Estamos muy acostumbrados a asumir que nuestra relación con la moda parte del hecho de que nosotros existimos básicamente indivisos primero, y luego creamos la moda para narrar quiénes somos. Sin embargo, ¿qué ocurriría si la moda más bien instituyera en nosotros toda una serie de comportamientos e identidades? ¿Cómo estableceríamos una relación con la moda si la comprendemos como un instrumento que nos crea y nos recrea cotidianamente? Cuando Frédéric Monneron se refiere a esto, él aporta que nadie negará que la moda juega un papel de primer orden en la construcción, deconstrucción y reconstrucción de las identidades sexuales y sociales, y ello a pesar incluso de que dicho papel nunca hasta ahora haya sido estudiado con gran precisión. Las artimañas de la moda más bien nos ayuda a profundizar en este complejísimo papel que tiene la moda como cofundadora de identidades, pero también como posibilidad crítica, contestataria y creadora. La relación que establecemos entonces con la moda es doble. Se puede presentir como un tipo de imposición identitaria o como una forma de construcción personal. Las imposiciones de la moda se ejemplifican muy bien en el caso del uniforme, expresión muy singular del poder dominador ejercido a través de la vestimenta. El uniforme, por ejemplo, el uniforme colegial, del que yo creo que todos hemos sido víctimas en algún momento, es un tipo de vestimenta que demuestra de forma clara una construcción muy específica de la persona. Quienes se ven obligados a usar un uniforme presienten que su utilidad estriba en la forma de homogeneizar visualmente a